Les contaba que yo en algún tiempo de mi vida me dediqué justamente a la lectura de cartas y el tarot. Por una cuestión de casa, por una cuestión familiar, ¿no? Mi madre siempre ha leído las cartas. Hasta el día de hoy las lee. Ya menos, gracias a Dios, pero las sigue leyendo. Y yo aprendí a leer las cartas de muy chico. Más como un juego que como una cosa que me interesara sinceramente. Porque bueno, era pequeño y veía a mi mamá leer las cartas y veía a mi mamá echar el mazo de cartas y obviamente me llamaban la atención pues esas figuritas y esas cositas que me parecían pues divertidas, ¿no? Entonces yo miraba y más o menos interpretaba según lo que escuchaba a mi mamá interpretar. Pero luego fui creciendo y me di cuenta que esa cualidad, esa habilidad se iba acentuando más, se iba siendo más notoria. Yo ya a ciertas cartas le daba mi propia interpretación, a cierto juego le daba ya mi propio parecer, ¿no? Y recuerdo que mi mamá vivía muy emocionada de que al menos uno de sus hijos, porque ella no tuvo hijas, solamente tuvo hijos, somos cuatro, en realidad cuatro varones. Entonces estaba muy emocionada que al menos uno de sus hijos haya heredado sus artes y sus dones, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Contaba una anécdota, contaba hace un rato, no sé si se habrá logrado escuchar, pero contaba una anécdota que recuerdo cuando era chico hice una travesura muy muy grande, no recuerdo exactamente qué, pero hice una de esas travesuras muy grandes que los niños suelen hacer y que ameritan pues que les den su tunda. Y recuerdo que hice una travesura de ese tipo y recuerdo que mi madre me dijo, has hecho esta travesura y te voy a pegar. Entonces yo me asusté, definitivamente. Me dijo, ok, vamos a hacer una cosa. Si tú aprendes a leer las cartas, yo no te voy a castigar. Y yo obviamente dije, como esta no hay otra, ¿no? Acá me salvo y me puse a la tarea de aprenderle las cartas para que no me peguen. Ahora que soy adulto me doy cuenta que definitivamente, pues no, yo creo que no tenía intenciones de pegarme, sino era más el asustarme para que me involucraran en este tema, que no me estaba involucrado del todo, simplemente era una suerte de juego. A ver, Isla nos dice, bueno, hace 20 minutos que no te escuchaba. Pero ahora sí ya se te escucha. Muchas gracias, Isla, por avisarme. Entonces, como te decía, yo asustado me puse a leer las cartas, ¿no? Entonces me sentaba con mi mamá por las noches y mi mamá me explicaba cómo se leían las cartas, cómo se echaban, cuáles eran las tiradas, cuáles eran los significados de cada carta, ¿no? Bueno, el punto es que aprendí supuestamente a leer. Y de ahí tengo una anécdota que no es triste, pero es una anécdota un poquito fuerte que comento contigo. Recuerdo que en una de tantas mi mamá me dijo, bueno, creo que ya estás listo, me hice para leer las cartas. A ver, léeme las cartas. Entonces yo agarré el mazo y empecé a barajar las cartas. Ahí ya te imaginas, yo ahí lo ves al flaco chiquito barajando sus cartas, ¿no? Y echando sus cartas, ¿no? Yo le digo parte y todo el rollo, pues toda la fanfarria del asunto de las cartas, ¿no? Lo único que me faltaba era mi turbante ahí, ¿no? Nada más, ¿no? Entonces echo las cartas y aparte y yo volteo pues el mazo de cartas y empiezo a interpretar las primeras cartas y recuerdo que me salió una carta en la que yo no sé por qué nunca le encontré explicación y tampoco se la pretendo ya buscar más porque es una cosa que ya pasó. Volteo la carta y lo primero que se me ocurre y lo primero que se me sale decirle es vas a enviudar. Mi padre estaba vivo, me acuerdo, en el cuarto de al lado. Y yo recuerdo claramente, lo que sí recuerdo claramente es que me puse a llorar. Y lloré, ¿no? Entonces obviamente mi mamá me calmó, me tranquilizó, me dijo, tranquilo, me dice, está chico, todavía es tu parecer, esto y que lo otro, por aquí por allá. Pero yo sentía claramente que era una cosa que no se terminaba de cocinar, así de simple. Era una cosa que yo sentía y que por más que mi mamá me dijera lo que me dijera, yo sentía que era como una cosa más fuerte que yo, que esto y que lo otro. Pero a la final es bueno. Acepté, me calmé como chico que era y me di cuenta que no, pues mi papá estaba a un lado en el cuarto, estaba tranquilo, estaba sano, pues, ¿no? Y era una percepción mía, una cosa que a mí se me habrá ocurrido, pues la cuestión es que se me pasó. Para no hacerte la larga, al poco tiempo después, mi padre enferma de cáncer. Gracias a Dios no dio no dio una enfermedad muy larga, pero al poco tiempo más mi padre pues parte, ¿no? Y muere. Suficiente para que yo decidiera que con las cartas no quería saber absolutamente nada. Así de simple. Yo dije, no quiero saber absolutamente nada.
Ya, no porque sea malo, no porque sea una cosa un castigo de Dios, ni cosa parecida, sino simplemente esto es una cosa mucho más fuerte y mucho más seria de lo que uno cree. Así que aquí nomás no quiero saber nada. Y me puse a estudiar, me puse a trabajar, me puse a seguir creciendo como toda persona de mi edad y no quería saber absolutamente nada. Mi mamá me decía, no, pero que mira, que esto y que lo otro, que tú eres muy bueno haciendo eso. Ella siempre intentando convencerme, porque seguramente lo que intentaría mi madre, ahora lo entiendo, era que yo no camine por la vida con ese mal recuerdo, ¿no? Con ese trauma, por qué no llamarlo así. Pero en realidad, más allá de que si se convirtió en un mal recuerdo, en un trauma, yo simplemente dije, bueno, esto no es lo que quiero para mí, y me puse a hacer otras cosas. Pero reconozco y confieso, y de verdad que lo reconozco y te lo confieso, es que de vez en cuando yo generaba la necesidad de leer las cartas. Eso sí lo acepto. Y es una cosa bastante extraña, porque por ejemplo, en este momento de mi vida que no lo hago, y ya vamos a conversar de eso, no tengo esa necesidad de hacerlo. Pero en ese momento sí tenía la necesidad de vez en cuando de leer las cartas, por más que no me dedicara a eso. Así que por lo menos una o dos veces al año quizás, ¿sí? Porque más no eran, no sé, le leía las cartas a mis hermanos, o le leía las cartas a algún vecino, alguna vecina, algún amigo, ¿no? Algún amigo muy cercano. Le decía, oye, a ver, ven para leerte las cartas. Le hacía una lectura rapidita y ya me tranquilizaba, ¿no? Como que ya. Ahora me doy cuenta que había una necesidad mía de sacar eso, ¿no? Era una necesidad de expresarlo en realidad. Y bueno, como te digo, pasaron los años, trabajé, estudié, me casé, tuve a mi hijo. Y con el asunto de las cartas, bueno, como te digo, no voy a dejar de reconocerlo. Una o dos veces como máximo al año, a veces no lo hacía alguien que me venía a buscar y me decía, yo sé que tú eres muy acertadito y todo el floro, ¿no? Y bueno, ya por una cuestión de ayudar y para no perder la costumbre, y porque el zorro pierde el pelo y nunca las mañas, etcétera, etcétera, accedía y le leía las cartas. Pero luego, en un tiempo de mi vida, cuando ya mi hijito estaba nacido, estaba un poco más grande, yo trabajaba en un banco y el trabajo se acabó y no salía nada más y no encontraba en qué trabajar, y yo ya tenía que mantener a mi hijo y tenía familia y estaba en una situación bastante complicada con la relación y no encontraba la forma de generar dinero, de generar ingreso, y no recuerdo exactamente cómo es que llega a mi vida una persona que tenía por negocio que leía las cartas del tarot a través del teléfono para España. No recuerdo si fue un anuncio telefónico, o se fue un anuncio del periódico, o alguien me llamó y me comentó ese dato, o alguien me dijo, pero la cuestión es que esa situación llega a mi vida. Entonces yo voy donde esta persona y me entero que esta persona tiene una suerte de call center, una suerte de central de llamadas, donde tenía varios tarotistas, hombres o mujeres, que contestaban llamadas que las cursaban desde España, y ellos contestaban llamadas telefónicas de gente que llamaba a número 0800 o 0900 para que les lean las cartas. Yo dije, qué loco, esto nunca lo había visto. Es más, ni sabía que existía, y supongo que ustedes tampoco. Pero resulta que en España este asunto de leerse las cartas es pan de todos los días. O sea, es cuestión cultural. Para ellos es una cosa de todos los días. Es más, en España, en toda la familia siempre vas a encontrar a alguien que lee las cartas. Es más, les dicen ratonas a las personas en la familia. Oye, ella es la ratona en la familia. Eso quiere decir que ella o él es la persona que lee las cartas en la familia. Y como te digo, es cultural para ellos. Es una cuestión que ellos consumen mucho, ¿no? Acá en Perú no he visto eso. Sé que en Perú y en Latinoamérica existen muchas personas que se dedican a contestar este tipo de llamadas que se cursa desde España, porque bueno, obviamente es mucho más barato, en costos y en cuestiones empresariales, pero no sabía que existía. Bueno, con la excepción de creo que Josie y su línea esta esotérica y uno que otro por ahí, ¿no? Pero más no se conoce. Pero ya en España es una cosa muy grande, muy inmensa, ¿no? O sea, hay cientos de servicios, les llaman gabinetes, les llaman, ¿no? Cientos de gabinetes taróticos y gabinetes de lectura, porque la gente llama para ese tipo de cosas.
Bueno, para no hacerte larga, cuando me di cuenta, dije qué interesante este asunto, no sabía que se ganaba, y no se ganaba mal, no se ganaba para nada mal. Así que me puse a investigar en internet todo lo referente a este negocio, ¿ya? Más que ponerme a investigar todo lo referente al asunto de las cartas, que de una u otra manera yo ya lo manejaba, me puse a investigar todo sobre el asunto, sobre este negocio, de qué se trata. Y resulta que me entero que sí, se llaman gabinetes, cursan las llamadas para Latinoamérica, tú te puedes escribir en un staff, pasas una prueba, te conectan a un sistema, o sea, estamos hablando de un trabajo, ¿ves? Te conectaban a un sistema por la computadora, te llamaban para hacerte una prueba de lectura, existe una media y una mediana, que son términos que se utilizan en estadística para medir el tiempo promedio de consumo de llamada, de cuánto dura tu lectura. Recuerdo que la llamada debía durar un promedio de 29 minutos. La gente llamaba, incluso hablaba mucho más por sus problemas, etcétera. O sea, como te das cuenta, me puse a investigar absolutamente todo lo que tenía que ver con este negocio, y cuando menos me di cuenta, ¡pac!, yo ya estaba montado en el negocio. Ya había contactado con gente en España, había contactado con los gabinetes, había contactado con algunas personas que yo conocía desde acá, desde Lima, Perú, que también leían las cartas, les había propuesto este negocio, les había propuesto este servicio, y cuando menos me di cuenta, yo ya estaba montado en este asunto. Empecé desde cero y empecé a dar este servicio. Como te digo, no ganábamos mal ni cosa parecida. Bueno, al principio decía, bueno, vamos a hacer este asunto hasta donde aparezca otra cosa, ¿no? Hasta que salga un trabajo o algo así. Pero sinceramente, nos estaba yendo tan bien, que decía, pues Dios mío, ¿no? Si esto me alcanza para pagar, pues no sé, las cuentas, la luz, el agua, ¿no? Mantener a mi hijo, pues esto es trabajo, no hay más. No hay por qué decir lo contrario. Pero en esta experiencia de lectura de cartas, te voy a contar. Descubrí algunas cosas muy interesantes. Descubrí que las personas se acercan a las videncias, cualesquiera que ésta sea, ya sea leyendo las cartas, o ya sea fumándose el tabaco, el puro, o con las hojas de coca, o con las runas, o con lo que sea. La gente se acerca a este tipo de cosas por dos razones fundamentales. Uno, solo algunas, porque verdaderamente están buscando una suerte de ayuda, una suerte de orientación, porque están un poco confundidos o confundidas con respecto a lo que deben de hacer o no deben de hacer. Entonces a veces se acercan a este tipo de cuestiones. Supongo que les es más fácil que ir a un psicólogo que ir a un psiquiatra, porque siempre está el estigma de pensar de que el psicólogo es para los locos, ¿no? Y que el psiquiatra mucho peor. Entonces, quizás en su búsqueda de ayuda les es más fácil recurrir a una persona pues que lee las cartas, y sabemos que estas personas pues tienen una gran capacidad de conversación y de escucha, ¿no? Y se acercan como para buscar algunas respuestas, como para poder ordenarse. Pero eso sinceramente son los menos. Son solamente algunas personas que se acercan a este tipo de cosas por esas razones. La mayoría se acerca a las cartas por una sencilla razón: porque yo quiero saber. Tú siempre vas a escuchar, o siempre, la persona, si conoces a alguien que lee las cartas, pregúntale. Siempre el consultante tiene una palabrita en la boca que es que yo quiero saber. Sí. Y ese es, no sé, el gran flagelo del ser humano, ¿no? Querer saber. El ser humano no puede estar sin saber. Y no es que sea malo, es bueno, porque gracias a esa necesidad de querer saber, pues el mundo ha avanzado como ha avanzado, ¿no? Tenemos internet y tenemos los adelantos que tenemos, y ya dejamos la cueva y la caverna, gracias justamente a esa necesidad del ser humano de querer saber, de querer descubrir. Pero a veces esa necesidad, cuando es descontrolada, te juega mal. Y te acercas a este tipo de cosas como son las lecturas de cartas porque tú necesitas saber algo. ¿Te das cuenta? Porque quieres saber, porque el conocimiento es poder, ¿no? Como dice el dicho, el conocimiento es poder. Entonces, tú crees que en la medida en que tú sepas las cosas, cómo están sucediendo, es en la medida en que tú vas a poder manejarlas, en que tú vas a poder estar un paso delante de los demás, ¿no? Entonces, tú quieres saber si, no sé, si tu pareja te engaña, si tu pareja está saliendo con su ex, si tu pareja está saliendo con una nueva, y tú quieres saber qué está haciendo, y empieza entonces una suerte de neurosis y una suerte de obsesión con respecto a este tema del saber, ¿no? Te olvidas de las cuestiones básicas como es el confiar, como es el agradecer, y empiezas entonces con la obsesión de querer saber. Recuerdo que en algún momento, en algún lugar, creo que leí que Jacqueline Onassis tenía una pitonisa a tiempo completo. O sea, la tipa había contratado una pitonisa egipcia a tiempo completo. O sea, vivía con ella. Y la tipa
desde que se levantaba, creo que ni siquiera iba a orinar al baño, y iba donde la pitonisa y la despertaba para que le lea las cartas, para que le diga qué va a suceder ese día. Entonces, no es solamente una cosa de gente excéntrica, como en este caso Jacqueline Onassis. Yo conozco mucha gente muy cercana que es así. Es lo que yo denomino cartomaníacos o cartomaníacas, ¿no? Viven ya con la manía de las cartas. Mucha gente, demasiada para mi gusto, conozco que viven pensando que en las cartas está la solución de su vida y están las decisiones que deben de tomar. Entonces, ¿qué pasa acá? Si tú conoces a alguien, o si tú eres una de las personas que recurre demasiado a este tipo de cosas, ya sea cartas, no sé, chamanes, la bruja, el brujo y ese tipo de cosas, mira, yo no soy quien para cuestionar tus creencias ni cosa parecida, ni mucho menos para descartar estas cosas, porque sabes, en este mundo del Señor hay de todo, ya existe de todo, hay muchas más cosas de las que nosotros podemos entender. Así que yo no descarto absolutamente nada de esas cuestiones. Lo que intento decirte es que si tú te quedas ahí parado, te vas a quedar atrapado, te vas a quedar atrapada en esos conceptos y en esas situaciones. ¿Ya? Si alguna vez en tu vida has ido a leerte las cartas o has acompañado a alguien, o si alguna vez en tu vida lo haces, pues hazlo. Hazlo, es parte de algo que tienes que experienciar, algo que tienes que experimentar, es parte de la experiencia del vivir. Pero por favor, ten cuidado, ¿por qué lo estás haciendo? El sentido en el que tú vas a hacer las cosas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo te voy a dar unos tips como gente de tarot que he sido en algún momento, y te voy a decir algunas cosas que son muy ciertas y son unas verdades que, bueno, no te las van a decir así nomás. Si algún día a ti te provoca irte a leer las cartas o acompañas a alguien a leerse las cartas, no sé, una tía, una prima, tu hermana, tu mamá, no sé, ¿no? Y tú estás con el rollo, ay, yo solamente la voy a acompañar, pero bien que te gana la curiosidad y por eso estás yendo. Está bien, no hay problema. Eso no es malo, ni es ningún pecado, ni cosa parecida. Por amor de Dios, ya el mundo ha avanzado demasiado para caer en esos conceptos tan arcaicos y en esos conceptos tan del tiempo, no sé, pues de la Inquisición. Pero si la persona que te va a leer las cartas, o la persona que es la vidente, ¿no? O el vidente, empieza con expresiones como, por ejemplo, a ver, ¿qué tal? ¿Qué le vas a preguntar a mis cartas? Porque mis cartas son muy acertadas. ¿Sabes qué? Párate y vete. Así de simple, ¿ya? Cuando la persona empieza a hablar de sí misma, de sus cartas, de sus capacidades, porque soy muy acertada, porque tengo muchos años de experiencia, vete de donde estás, porque esa persona te va a estafar, así de simple. Te explico por qué. En psicología se maneja el texto y el subtexto, el mensaje y el submensaje. En el ámbito del teatro también se maneja los mismos conceptos. Existe un subtexto detrás de todo texto. ¿Qué quiere decir esto? Que absolutamente todo lo que las personas dicen, todo lo que tú dices, detrás hay un mensaje oculto, un mensaje detrás que reafirma el mensaje que estás diciendo o lo niega. ¿Ok? Por ejemplo, en este supuesto caso que te digo y que te invento, ¿no? La persona dice, ay, ¿qué le quieres preguntar a mis cartitas? Porque mis cartas son muy acertadas, porque lo que tú quieras saber, mis cartas te lo van a decir. En el subtexto lo que te está diciendo es, a ver, mamita, ¿qué quieres escuchar? Porque lo que tú quieres escuchar yo te lo voy a decir. No hay ningún problema. Eso es lo que te está diciendo. Y tienes que aprender a leer el subtexto del texto. Cuando una persona se te ponga en ese plan, párate y vete. Ahora, vamos a suponer que vas y la persona te dice, a ver, por ejemplo, ¿no? Te dice, a ver, dime, cuéntame, ¿quieres saber algo en especial o quieres ver qué te dicen las cartas? Ahí podrías empezar a considerar quedarte. Porque al menos, no sé si esa persona sea verdaderamente un vidente o una vidente, tenga verdaderamente la capacidad, pero al menos está manejando la situación de la manera más seria posible, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque detrás de esas palabras donde te dicen, dime, ¿quieres saber algo en especial? O dime, ¿quieres ver lo que te dicen las cartas? Te está diciendo detrás, a ver, dime, te está pidiendo permiso, te está diciendo, ¿quieres que vea todo? ¿Hay algo en específico? ¿No quieres decir algunas cosas? ¿Ves? Ese respeto que muestra, esa consideración que muestra a tu vida, a tus cosas personales, es una buena señal. Es una buena señal. Yo comparo muchísimo a los tarotistas, a los lectores de cartas,
sobre todo a ellos, mucho con los terapeutas, mucho con los psicólogos. Son terapeutas y psicólogos en potencia. Es más, así como los antepasados de los médicos son los médicos brujos, y no lo pueden negar, ¿no? Los primeros médicos, los primeros doctores de la humanidad fueron los médicos brujos, ¿eh? Esos que te daban un par de saltos alrededor tuyo y te zombaban un par de palos para que te cures y te curaban. Ellos son sus ancestros. Así es como nace la medicina en la humanidad, ¿ya? Luego ya viene la modernidad y la cuestión científica, pero ellos son sus primeros vestigios de lo que es la medicina, el médico brujo. De la misma manera sucede con los psicólogos y los terapeutas. ¿Te das cuenta? Nuestros antepasados más antiguos, los antepasados de nuestra profesión más antigua, son justamente los lectores de cartas, los videntes, ¿te das cuenta? Los interpretadores de sueños, todos los que se dedicaban al oráculo. Ellos son nuestros ancestros en esta profesión nuestra de la psicología y de la terapia y del escuchar a la otra persona y del escuchar al ser humano. Por eso es que yo comparo muchísimo a los lectores de cartas o lectores del tarot con los psicólogos y con los terapeutas, porque ellos tienen una capacidad de escucha y una gran capacidad de conversación, ¿no? Una persona que se siente y te dice, dime, qué quieres saber, qué quieres preguntar a las cartas, hay algo que quieras saber en específico o algo, te está pidiendo permiso para ingresar en tu historia. Es como el psicólogo. Si alguna vez has ido al psicólogo o alguna vez has acompañado a un psicólogo, el psicólogo se sienta y conversa contigo las cosas que tú, en la medida en que tú vas permitiendo conversar de tus cosas. ¿Te das cuenta? No es simplemente una entrevista así rajatable que tú me dices y me dices, ¿no? El psicólogo va permitiendo que tú vayas contando las cosas que quieres contar y las cosas que no quiere hablar, pues no las hablan. Lo mismo sucede con este tipo de personas que se dedican a estas mancias, se dedican a estas lecturas, cuando verdaderamente lo hacen de la forma más seria posible, ¿no? No invaden tu intimidad, no invaden lo que tú no deseas ser invadido. Pero los otros tipos de personas que son unas charlatanes, definitivamente, pues no, te van a hacer creer que tienen un ojo mágico y que, pucha, tienen rayos X y ya te revisaron absolutamente todo y saben todo de ti, cuando eso no es así. Eso es por un lado. Y por otro lado, yo, como gente en el que en algún momento fui lector de cartas, porque ya no lo soy, porque bueno, un día, aunque no lo creas, fue una tarde, para ser más específico, decidí que ya no deseaba esto para mi vida, no porque sea malo, no porque sea un pecado, ni porque sea malo, ni porque, ay no, que esto Dios me va a castigar, no, simplemente yo pienso que lo solté y dejé de hacer esto porque son etapas de la vida en el que comienzan y terminan, así de simple, ¿no? Y creo que esa etapa terminó para darle comienzo a otra, ¿no? A esta etapa que sabes en la que estoy viviendo ahora, en la que en vez de sentarme frente a unas cartas me siento frente a la Lactoc y converso contigo por esta señal. O sea, son simplemente etapas. Pero hay una cosa que sí me gustaría compartir contigo antes de terminar el programa, que es este tema que te conversaba de las razones por las cuales la gente se acerca al tarot, se acerca a las cartas, se acerca, no sé, al cigarro, a las hojas de coca, se acerca a cualquier tipo de adivinación que encuentren, ¿no? Que se acercan por dos razones, ¿no? Porque verdaderamente estoy tratando de encontrar respuestas y encontrar un orden en mis ideas, o porque yo quiero saber. Y esa obsesión de saber me va a llevar no sé, ya a ribetes pues de obsesiones y a ribetes de angustias que no debe ser, ¿no? Te voy a decir que fue una de las razones también por las cuales yo decidí dejar este asunto de las cartas. Este asunto de las cartas, como cualquier otro asunto adivinatorio, tiene un pequeño problema, un pequeño problemita, ¿ya? Que es el problema más común. Siempre te está poniendo o en el pasado o en el futuro. Ese es el problema que tiene este asunto de las cartitas, ¿sí? Siempre estás tratando de revisar el pasado que ya pasó. ¿Por qué se fue? ¿Por qué me dejó? ¿Y por qué pasó esto? ¿Y por qué se murió? ¿Y por qué me dijo esto? ¿Y por qué me dijo el otro? ¿Y por qué no hizo esto? ¿Y por qué no hizo lo otro? Siempre estás tratando de hundir en el pasado que no tiene ningún sentido, porque ya pasó. Y si no estás hurguiendo en el pasado, estás hurguiendo en el futuro. Y va a hacer esto, y va a hacer el otro, y me va a decir esto, y me va a pedir matrimonio, y se va a casar conmigo, y se va a quedar, o se va a ir, y cómo va a hacer esto, y va a ingresar a la universidad mi hijo, y va a encontrar una buena mujer, y estás siempre queriendo arañar el futuro, cosa que no se puede. Y todo mundo lo sabe, no se puede hacer eso. Podremos tener
ciertos, no sé, estadios no sé, de premoniciones que más o menos nos indican ciertas corazonadas, ciertas sensaciones que nos dicen que todo va a estar bien, que las cosas van a salir como esperamos, que ese negocio se iba a rendir, pero de ahí a saber el futuro exactamente, es imposible. Nadie tiene esa capacidad. ¿Ya? Desde que el mundo es mundo, nadie la tiene. Que por ahí uno que otro haya chuntado con cierto evento, con cierta situación, haya coincidido, sí, es posible, por supuesto que sí, no lo dudo. Las capacidades de evidencias existen, pero no existe nadie que te cuente el futuro pues de pe a pa, ¿no? Que te escriba, mira, tú te casas tal día, a tal hora, con tal persona, y esta persona, sus padres se llaman así, se llaman asá, y luego tú vas a tener un hijo así y asá, y van a ser tal día, y va a ser de este color, y este color va a tener los ojos, y le vas a poner por nombre tal, y luego este hijo va a crecer y va a coger esta carrera y se va a casar con una persona que se llama así. No, pues no, no fantasees. Eso no existe. El problema de este asunto de andar viviendo en el pasado y en el futuro, obviamente ya te habrás dado cuenta a estas alturas, es que nunca vas a vivir tu presente. Y ahí está lo peligroso. Si tú vives en el pasado y si tú vives en el futuro, nunca vives el presente. Yo te cuento una anécdota. Tengo un amigo que se llama Carlos, al que desde acá mando un saludo muy grande. Él ha vivido algunos años en Chile y en Chile tenía una pareja al que él amaba muchísimo y se llevaban muy bien, esto y que el otro, por aquí y por allá, vivían juntos y Carlos trabajaba y un día hace un esfuerzo, junta un dinero y compra unos pasajes para Argentina. Y llega a casa y le dice, hola amor, que estoy el otro, mira, ¿sabes que he comprado unos pasajes para irnos un fin de semana, una semanita, a Argentina, a pasarla bonito? La pareja le dijo, uy, qué bacán, qué lindo, oye, gracias por el esfuerzo, que esto y que el otro, mira, todo lindo, todo perfecto, ¿no? Se quieren, se abrazan, se aman, y esto y que el otro, porque de eso se trata la pareja, de eso se trata estos asuntos. Muy bien, hasta ahí todo muy bacán y muy lindo, viviendo su ahora, ¿te das cuenta? Viviendo el momento y disfrutando lo que en ese momento están pudiendo hacer juntos. Pero esta pareja, la pareja de este amigo mío, era una persona cartomaníaca, ¿no? Todo iba corriendo a consultar a las cartas. Él, obviamente, lo aceptaba como es y entendía que era, bueno, su razón de ser, su manera de ser. Y bueno, mientras eso no estorbe, no había ningún problema, ¿no? El amor se supone que acepta a las personas tal y como son. No estoy muy seguro de ese concepto, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. En el amor se acepta las cosas como son. Y un día antes del viaje, viene la pareja de mi amigo y le dice, ¿sabes qué? No vamos a viajar, no vamos a poder viajar. Entonces dice, ¿qué pasa? ¿Por qué? Le dice, ¿algo con el trabajo, alguna cuestión? No le dice, lo que pasa es que he ido donde mi brujita y me ha dicho que si tú y yo viajamos, nos vamos a pelear en el viaje. Y vamos a terminar. Entonces mi amigo mira a la pareja y con mucha calma le dice, ¿sabes qué? Le dice, tu brujita se ha equivocado. No nos vamos a pelear en el viaje. Nos vamos a pelear aquí y ahora. Y esa relación terminó. Te la cuento porque esta persona, que es muy amiga mía, me contaba lo difícil que era para él no estar con esa persona. Lo difícil que había sido tomar la decisión de regresarse al país y lo difícil que era para él reconocer que todavía sentía cosas por esa persona, que todavía amaba a esa persona. Pero mira lo que puedes hacerte si tú no tienes la cosa clara con respecto a este asunto de las cartitas, del tarot, de la hoja de coca, del brujito, de la brujita, etcétera, etcétera. Tú ya, cuando menos te des cuenta, ya no vas a ser dueño o dueña de ti. Cuando menos te des cuenta, tú ya no tomas decisiones por tu propio valer, por tu propia idea. Estás tomando decisiones por otras personas. Y mira lo que puedes atraer a tu vida cuando tú pierdes tu propia capacidad de tomar decisiones. ¿Ok? Entonces, nos vamos a quedar con esta reflexión por ahora.